Muy buenas tardes, que el Señor me los Buenas bendiga a tardes. todos grande y abundantemente. Vamos a poner unas Amén. metodologías para trabajar. La idea es que todos silencien sus micrófonos. Si alguno tiene que hacer alguna pregunta, entonces la hace en el chat y Oliva me la transmite para que entonces podamos tener un orden. ¿Ok? Entonces, ya viendo esto, vamos a empezar a hablar de algo que es novedoso para nosotros, que es el documento soporte en las adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Este es un tema nuevo que lo trajo el decreto 358 del 5 de marzo del 2020. Este decreto 358 lo que hace es reglamentar la normatividad contenida en la ley 1943 del 2018 y lo contenido en la ley 2010 del 2019, que fueron las últimas reformas tributarias, que además de modificar el artículo 617, 616, 616 raya 1, también modificaron el artículo 771 raya 2, que es el que nos habla de cómo soportar las compras, cómo soportar los costos, cómo soportar las deducciones, cómo soportar los impuestos descontables. Entonces, como les decía, el decreto 358 del 5 de marzo lo que hizo fue modificar el decreto DUR, el decreto único reglamentario en materia tributaria, que es el DUR, y trajo una nueva forma de facturación. Es decir, lo que usted tiene que aprender en materia de facturación, tiene que mirar el decreto 358 del 2020 y la resolución de la DIAN 042 del 5 de mayo del 2020. Todo lo que usted sabía de facturación, la noticia que le traigo en esta tarde del día martes 4 de agosto, es que todo lo que usted sabía en materia de facturación se modificó con el decreto 358. Entonces, la forma más fácil de nosotros avanzar es no aferrarnos al pasado. Ya cambió, avancemos. Leámonos el decreto 358 del 5 de marzo del 2020, que fue regulado a través de la resolución, o fue más bien aplicado a través de la resolución 042 del 5 de mayo del 2020. Estos dos documentos, decreto 358 y resolución DIAN 042, nos traen nuevas reglas en materia de facturación en términos generales. Lo primero que nos dice este decreto, y lo voy a resumir así, aquí en esta diapositiva que están observando, podemos mirar cómo se resume tanto la resolución 042 del 5 de mayo del 2020 como el decreto 358 del 5 de marzo del 2020. Y entonces me dice, miren, hay unas operaciones que deben estar soportadas con documentos. Si estamos en el proceso de venta, nos ponemos como vendedores, nos ponemos en el papel de vendedores. Entonces la resolución lo que nos dice es algo muy sencillo. La resolución nos dice, miren, si ustedes son los vendedores, entonces quiero informarle lo siguiente. Usted debe facturar. Usted debe hacer ventas con facturación. Y para facturar hay dos formas de hacerlo. No hay más. A través de factura o a través de documentos equivalentes. Hacer ventas con facturación, usted nada más lo puede hacer
mediante dos formas, con factura de venta o con documentos equivalentes. Y de aquí en adelante, dice la resolución en su artículo 20, el artículo 20 de la resolución, de aquí en adelante, cuando hablemos de vender con factura, debe ser con factura electrónica. La única forma de aquí en adelante de vender es con factura electrónica. Y dice, de manera provisional es posible hacer facturación de papel. Entonces, si nosotros veníamos desde el año 2015 que comenzó el proceso de facturación electrónica, era al revés. Toda la facturación era por computador y papel, ¿verdad? Por computador y talonario. Y habían unos cuantos que facturaban electrónicamente. Ahora se cambia la parábola. Y entonces todos deben facturar electrónicamente. Todos deben facturar electrónicamente. Y solo en casos especiales, se le es permitido facturar de papel. ¿Y cuáles son los casos especiales? Dice, cuando una empresa comience, mientras que le damos resolución de facturación electrónica. Cuando los del régimen simple de tributación comiencen, mientras que le damos facturación electrónica. Y el segundo caso, miren que es mientras tanto, mientras que puede facturar electrónicamente o mientras que debe facturar electrónicamente. Y el segundo caso en que puede facturar con papel es que se presente una contingencia y no sea posible emitir la factura electrónica. De ahí en resto, si usted va a facturar, debe hacerlo con factura electrónica. Ahora la regla general es que todo el que tenga que facturar debe hacerlo a través de factura electrónica. Y solo en eventualidades lo puede hacer de papel. ¿Y de papel qué es? De papel es a través de un talonario o a través de la famosa factura por computador. Esas son facturas de papel. Las facturas electrónicas no son más que archivos. Son archivos. Y son archivos que salen desde su computador y llegan primero a la DIAN. La DIAN lo valida y dice, está buena la factura, ahora sí entréguesela a su cliente. Entonces, mis queridos amigos, empresarios, colegas, profesionales que están aquí conectados con la Escuela de Impuestos en esta tarde, cambie de mente, cambie de mentalidad. Ya entramos a la era digital y ahora todo va a ser a través de archivos electrónicos, y entre ellos la factura. La otra forma de facturar es a través de documentos equivalentes. Y en la resolución 042 nos dice que quedaron 12 documentos equivalentes. Y la noticia es, por ahora, esos 12 documentos equivalentes van a ser físicos. Pero la DIAN tiene plazo hasta junio del año entrante para que todos los documentos equivalentes se hagan de manera electrónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros preparémonos psicológicamente para que cuando vayamos a facturar, sea a través de facturas electrónicas o sea a través de documentos equivalentes, tenemos que adecuar nuestros sistemas para
conectarlo con el sistema de la DIAN y enviarle tanto la factura como los documentos equivalentes. Aquí hacen una pregunta, José Gregorio. Si ¿Sí? tengo vigente la resolución de facturación, ¿puedo continuar facturando en papel? La resolución de facturación en papel se elimina automáticamente, tengamos el deber de facturar electrónicamente. Que en la resolución 042, en el artículo 20 de esa resolución, están los plazos en que cada una de las empresas que ya viene facturando, hasta cuándo debe comenzar, desde cuándo debe comenzar a facturar electrónicamente. Y los plazos están desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre. Porque ya a partir del 1 de noviembre, perdón, de este año, todos los que vayamos a facturar debemos hacerlo electrónicamente. Entonces, la facturación, nada más quedaron dos sistemas de facturación: factura electrónica y documentos equivalentes. Y hay una que es temporal, mientras que funciona la factura electrónica, que es la factura de papel. Pero hay unas ventas que son sin facturación. Hay unas ventas que se hacen con otros documentos, que no son ni facturas ni documentos equivalentes. Voy a poner un ejemplo. Algunas ventas ni siquiera lo que nos entregan es una nota débito, una nota crédito, cobrándonos unos servicios, como es el caso de algunos extractos bancarios, que ni siquiera nos facturan. Y hay otras ventas que no se hace nada, que son aquellas ventas de los que no están obligados a facturar. En el artículo 7 de la resolución 042 están quienes no tienen obligación de facturar. Entonces, como esas personas que están en el artículo 7 de la resolución 042 no tienen obligación de facturar, entonces nosotros a ellos no podemos exigirle factura. Entonces hay ventas con facturación y hay ventas sin facturación. ¿Ok? En el artículo 6 de la resolución 042 nos dice quiénes estamos obligados a facturar. Y la respuesta es muy fácil. Todos. Menos los del artículo 7. Entonces usted no se ponga a preguntar si usted está obligado o no. Váyase al artículo 7 de la resolución y ahí están los que no tienen la obligación. El resto estamos obligados a facturar. Aquí preguntan que a partir de qué fecha se debe facturar electrónicamente. Ya hay algunos, por ejemplo, todo el sector salud, el sector privado de salud tenían fecha hasta hoy. Hoy debe todo el sector de salud, todos los que tengan como actividad principal las actividades de salud, deben comenzar hoy martes 4 de agosto a facturar electrónicamente. Y ahí va aumentando por actividad hasta el día 31 de octubre, porque ya el 1 de noviembre no debe haber nadie facturando sin facturación electrónica. No tengo las fechas de cada una de las actividades, pero yo sí les puedo decir dónde conseguir la fecha. Artículo 20 de la resolución 042. Ahí están las fechas en que debe iniciar cada facturador dependiendo la actividad económica principal que tenga registrada en el RUT. Aquí preguntan, ¿personas naturales no responsables pueden facturar en papel? Listo.
Ahorita más adelante le voy a decir quiénes no están obligados a facturar. Pero aquellos que facturen, que estén obligados a facturar o decidan hacerlo de manera voluntaria, deben facturar electrónicamente. Señores, ya no hay factura en papel. Solo en dos casos, mientras se me vence, mientras eh, me toca facturar electrónicamente, la DIAN dice, mientras tanto, hazlo en papel, pero a partir de que te llegue tu fecha, de ahí en adelante lo vas a hacer electrónicamente. Sáquense de la mente ya la factura de papel porque eso se va a mandar a recoger. Y eso está mandado a recoger. Otra pregunta. ¿La factura de contingencia puede ser por computador? Sí, claro. La factura por contingencia puede ser por computador porque ahora la factura por computador también se llama factura de papel. La factura de papel puede ser preimpresa en talonarios o puede ser imprimida o impresa. No sé cómo es la palabra correcta, de pronto ustedes me ayudan. Se debe imprimir, vamos a trabajar con el infinitivo, se debe imprimir. ¿Y dónde se va a imprimir? En un papel. Entonces, la factura de papel es tanto la de talonario como la de computador. Y entonces, cuando ya me toque empezar a facturar electrónicamente, ya debo dejar de facturar por talonario y por computador. Ahora, la de contingencia, que es esos casos en los cuales fallan los sistemas y la DIAN dice, no deje de vender, facture en papel mientras tanto, facture en papel mientras tanto. Preguntas ahí, José Gregorio, disculpa que te interrumpa porque tiene que ver con estas preguntas. ¿Las facturas para contingencia también deben ser autorizadas por la DIAN? Sí, claro, así es. Bueno, Muy otra bien, pregunta, es que vamos a ir evacuando las preguntas, disculpa que te vaya interrumpiendo. ¿Una carnicería que factura con POS puede seguir facturando de ese modo? claro, porque es que yo puedo facturar electrónicamente o con documento equivalente. Cualquiera de los dos son válidos. Si hay preguntas que los que tienen resolución POS, ¿cómo quedan? Pero ya ahí tú lo estás respondiendo. Ahí está la respuesta, ellos siguen normalitos. Si mi proveedor tiene la responsabilidad de facturar electrónico y se vence el plazo, pero continúa en facturación de papel, ¿yo tendría alguna responsabilidad? Me imagino Sí, que claro, esa es la última diapositiva que iba a poner, pero vamos a adelantarnos un poquito. El que toque facturar electrónicamente y lo haga de otra forma, tiene sanción pecuniaria y le pueden cerrar el establecimiento. Señores, ya metámonos en la cabeza que lo tenemos que hacer es electrónicamente. Ya no busquen más excusas. bueno, ahí preguntan con qué soportarían las compras a no obligados, pero yo me imagino que ese es el tema que viene. Listo. Ahora vamos para las compras. Ya nos vamos a olvidar de que nosotros tenemos que facturar. Ya nos vamos a olvidar de que nosotros vamos a vender. Ahora vamos es nosotros en la posición de compradores. Y dice, las compras se van a soportar con documentos. Y dice, ¿cuál va a ser el documento por excelencia que la DIAN va a aceptar como soporte de una compra? Y dice, la DIAN te va a aceptar como soporte de la compra la factura electrónica. Ok. El soporte de las compras va a ser factura electrónica. ¿Y por qué? Porque les acabo de decir que todo el mundo va a facturar electrónicamente. Personas naturales, personas jurídicas, responsable de IVA, no responsable de IVA. Señores, todo el que vaya a facturar lo debe hacer electrónicamente. Entonces, mis compras deben estar soportadas es por factura electrónica. Y dice que también va a haber compras soportadas por facturas de talonario o de papel. También van a haber compras soportadas por documentos equivalentes. También van a haber compras soportadas con un documento llamado soportes en adquisiciones a los que no están obligados a facturar.
Y dice, también van a haber compras que van a estar soportadas con soportes de importaciones, con el documento de importación, y van a haber compras que van a estar soportadas con otros documentos. Pero para el año 2020, el artículo 771, raya 2, dice que las sumas de facturas de talonario, documentos equivalentes, soportes en adquisiciones a no obligado a facturar, soportes de importaciones y cualquier otro documento con el que usted vaya a soportar costos y gastos para el año gravable 2020, la suma de todo lo que no sea factura electrónica no debe pasar del 30% de los costos y gastos. Entonces, miren, ¿quién me va a obligar a facturar electrónicamente? Me va a obligar mi cliente. Porque como ahora todos los costos y gastos se van a soportar con factura electrónica, entonces yo no voy a aceptar factura en talonario, no voy a aceptar factura en papel, no voy a aceptar documentos equivalentes, no voy a aceptar el documento ese a los que no están obligados a facturar, ni de importaciones ni lo demás, yo voy a aceptar factura electrónica. Porque debe estar soportado mis costos y mis gastos para el año 2020 por lo menos en un 70% con factura electrónica. Y para el año 2021 por lo menos en un 80%. Y para el año 2022 por lo menos, de ahí en adelante, lo que me van a aceptar en otro documento que no sea factura electrónica va a ser el 10% de mis costos y de mis gastos. Pero yo quiero hacer énfasis en cómo soportamos las compras de aquellos que no tienen obligación a facturar. Las compras de los que no están obligados a facturar. Ese es el tema que nos ocupa hoy y traje esta diapositiva para empezar a decirle cómo es la panorámica. Cuando vendemos nos obligan a hacerlo electrónicamente y cuando compramos nos obligan a soportarlo a través de factura electrónica. Y dice, ¿y qué pasa si le compras a alguien que no está obligado a facturar? Dice, hay un documento que se llama así, documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar, que con la suma de factura de talonario, documentos equivalentes, soporte de importaciones y lo demás, no puede superar el 30% de todos mis costos y mis gastos. Entonces vamos a concentrarnos en el documento soporte para no obligados a facturar. Y entonces, como su nombre lo dice, el documento soporte es el documento que va a respaldar todas las transacciones que nosotros hagamos con aquellos que no están obligados a expedir factura. Ejemplo, el señor que nos corta los árboles, que nos poda los árboles al frente de la oficina, nos limpia el jardín. Nosotros a ese señor no le vamos a pedir factura porque ahora la factura es electrónica. Entonces imagínense a ese señor nosotros pidiéndole factura electrónica. Tenemos problemas nosotros con nuestras empresas, que tenemos contador, que tenemos el conocimiento, que sabemos de informática. Ahora imagínense a ese señor diciéndole, no, nos tienes que traer factura electrónica. Entonces dice, como ese señor no está obligado a facturar, entonces, ¿cómo vamos a soportar esas compras? ¿Cómo vamos a soportar esas compras? Entonces el nombre está muy bien puesto, porque antes se llamaba y que documento equivalente, ya no se llama así, ahora se llama documento
soporte de adquisiciones a sujetos no obligados a pedir ni factura ni documento equivalente. A los que estén obligados a facturar hay que pedirles factura electrónica. A los que no estén obligados a facturar tenemos que pedirles el documento soporte de esas transacciones. Entonces ahí están, mejor dicho, todas las compras menores. El señor de la tienda, el que nos hace los mandados, de pronto la señora que nos hace la cédula la tenemos por servicio. Entonces, esas personas que no están obligadas a facturar. Y ese documento, si lo hacemos bien hecho, además de servir de soporte, también sirve para que podamos utilizarlo para los costos, deducciones o impuestos descontables. Quienes no están obligados a facturar y a los que no tenemos que hacerle este documento, los servicios financieros de los bancos y de las cooperativas del sector financiero, de las cooperativas financieras, esos gastos que tenemos con ellos, esos servicios financieros, ellos no están obligados a expedirnos facturas. Entonces, basta con, para el sector financiero, los servicios financieros que no están obligados a facturarlos, basta con que aparezca relacionado en el extracto. Con eso es suficiente. Otro documento que no es, a pesar de que no están obligados a facturar, es el caso de las importaciones. Le compramos allá en el exterior, ellos no están obligados a facturarnos en Colombia. Ellos estarán obligados a facturar con las leyes de sus países. Dice, en el caso de las importaciones, no le vamos a pedir factura electrónica a ellos porque ni sabemos si en su país aplica la facturación electrónica o no. Ellos, en las importaciones, con que hagamos el documento de importación, ¿verdad? La declaración de importación y llenemos el manifiesto de importación, con eso es suficiente porque la misma autoridad aduanera nos está diciendo que estamos importando en debida forma. Esas son las excepciones. También está el caso de los servicios públicos domiciliarios, que ellos nos piden el documento y no es necesario que nosotros llenemos el documento soporte a lo no obligado a facturar. Entonces miremos qué es lo que dice el artículo 7 de la resolución 042 para ver quiénes son los que no están obligados a facturar. Entonces, en primer lugar me dicen las entidades financieras. Listo, las entidades financieras no están obligados a facturar. Los servicios financieros. Los servicios financieros. Entonces, ¿qué le pedimos a ella? No, con el extracto que te entreguen es suficiente. Lo mismo las entidades solidarias del sector financiero, con el extracto que nos entreguen es suficiente. Los prestadores de servicios públicos de transporte urbano de pasajeros, los colectivos que llamamos nosotros, y los taxis, esos son los que prestan servicios públicos de transporte urbano de pasajeros. En algunas ciudades como Santa Marta, cuando uno va al terminal, le entregan un papelito de cuánto vale el servicio, pero ellos no están obligados a facturar, porque si estuvieran obligados a facturar, tendrían que hacerlo es a través de factura electrónica. Entonces imagínese usted los taxistas metidos en lío o los de dueños del colectivo. No, me facturas el pasaje a través de factura electrónica. Entonces para ellos sería un lío. Entonces para la DIAN, para el gobierno, fue mucho más fácil decir los que presten servicios públicos de transporte urbano de pasajeros, sea individual como el taxi o sea colectivo, entonces ellos no están obligados.
Y los prestadores de servicios electrónicos del exterior tampoco están obligados a facturar. Entonces, el caso de Booking, el caso de Netflix, el caso del mismo Zoom, ellos no están obligados a facturar. Ellos se entienden con la DIAN, ya tienen que pagar el IVA y todo demás, ellos tienen su sistema para que la DIAN los controle. Entonces, estas entidades que ustedes ven aquí, que son 4 entidades financieras, entidades solidarias financieras, los prestadores de servicios públicos de transporte urbano de pasajeros y los prestadores de servicios electrónicos del exterior son las únicas entidades que no están obligadas a facturar. De ahí para adelante, las demás entidades, las demás personas jurídicas están obligadas a facturar. Y un colegio está obligado a facturar. Y una fundación está obligada a facturar. Y una cooperativa está obligada a facturar. Las únicas entidades cooperativas que no están obligadas a facturar son las entidades vigiladas por la superintendencia financiera, que hay muchas cooperativas que tienen el doble control. Las controla la super solidaria para la parte social y las controla la superfinanciera para los servicios financieros. Los prestadores de servicios públicos y los prestadores de servicios electrónicos del exterior. Señores, si ustedes ven el tema de personas jurídicas, yo diría que todas. Porque incluso las entidades financieras, tanto de los bancos como las entidades solidarias financieras, no están obligadas a facturar los servicios financieros, pero si prestan servicios o venden bienes que no sean financieros, tienen que hacer su factura normalmente. Ahora vayámonos al caso de las personas naturales. ¿Qué personas naturales están obligadas a facturar? Todas. Todas. ¿Quiénes no? Las que cumplan las 4 condiciones que están ahí. De ahí en resto, todas las personas naturales están obligadas a facturar. Sea comerciante, sea trabajador independiente, sea agricultor, sea ganadero, sea médico, sea ingeniero, sea abogado, sea contador. Todas las personas naturales estamos obligadas a facturar. ¿Quiénes no? Unos cuantos que cumplan estas 4 condiciones que estén ahí. Condición número 1, que no sea responsable de IVA ni de impuesto al consumo. Condición número 2, perdón. Condición número 2, o la otra alternativa, más que condición número 2, si es empleado o pensionado, no está obligado a facturar. Número 3, que venda bienes excluidos, pero que sus ventas en el año inmediatamente anterior o en lo que va corrido del año no sean superiores, iguales o superiores a 3.500 VT. Y entonces aquí le voy a poner el caso que una consulta que me hicieron en esta semana, la semana que pasó. Dice, hay unos caficultores, venden café, pergamino, cereza, venden el café. Eso no tiene IVA. El café pergamino, el café cereza no tiene IVA. Deben facturar si sus ventas no superan las 3.500 VT, no debe facturar. Si sus ventas superan las 3.500 VT, debe facturar. ¿Y quién sabe? Él mismo lo sabe, él sabe cuáles son sus ventas. Los ganaderos deben facturar el ganado,
es un producto que está excluido hasta cierto límite. Está obligado a facturar. Si sus ventas no superan las 3.500 VT, no está obligado a facturar. Si sus ventas superan eso, está obligado a facturar. Otro ejemplo, los médicos, ¿están obligados a facturar? La respuesta es no. Pero si los médicos, sus ingresos superan 3.500 VT, todos los médicos tienen que facturar, y facturar es sinónimo de hacerlo electrónicamente. Los arquitectos, si sus ingresos superan 3.500 VT, le toca. Los contadores, si sus ingresos superan 3.500 VT, les toca. Es más, si con los contadores, si el producto está grabado es peor, porque para pasar al régimen de responsabilidad de IVA ni siquiera son 3.500 VT. Si los productos están grabados, para pasar a la responsabilidad de IVA es a partir de 3.300 VT. O sea que los responsables de IVA vendiendo 3.300 VT, pasamos a los que vendamos productos o servicios grabados. Entonces, si ustedes observan, según el artículo 7 de la resolución 042, son poquitos. ¿Quiénes van a quedar? Los muy pequeños. Los muy pequeños. Entonces, vámonos a una tienda. Vámonos a una tienda. La tienda tiene que facturar. Sí. Y si la respuesta es sí, debes hacerlo electrónicamente. ¿Qué tiendas no entrarían a facturar? Los que sus ingresos no alcancen 3.500 VT, persona natural. Yo conozco muchas tiendas que en el año venden más de 3.500 VT. Entonces, se está reduciendo a un pequeño grupo de personas naturales los que van a estar excluidos de facturar. Si es responsable de IVA, no lo piense dos veces, le tocó facturar. Si no es responsable de IVA, entonces mire a ver si sus ventas, si no es responsable de IVA, entonces mire a ver si sus ventas son inferiores a 3.500 VT. Porque si son iguales o superiores a 3.500 VT, le toca facturar. Y después la pregunta es, ¿y cómo debe facturar? Hay dos formas de facturar: a través de documentos equivalentes o a través de factura electrónica. ¿Y cuál es el documento equivalente? El documento, uno de los 12 documentos equivalentes es el documento POS. Un colegio o persona jurídica le toca facturar. Un colegio de una persona natural, si sus ingresos no superan las 3.500 VT, no está obligado a facturar. Si los ingresos de ese colegio, que es de una persona natural, supera las 3.500 VT, entonces sí está obligado a facturar. Entonces, este documento, que es cuando le compremos a esas personas naturales que no están obligados a facturar, porque esto prácticamente nada más quedó fue para personas naturales, porque las únicas entidades son las entidades financieras, las solidarias, los que prestan servicios urbanos de transporte y los prestadores de servicios electrónicos del exterior. El resto son personas naturales. ¿Y las personas naturales quiénes son? Los que no vendan, los que no sean responsables de IVA, los que no vendan 3.500 VT. Ahora, cuando le compremos a esas personas que no están obligados a facturar, entonces nosotros debemos pedirle copia del RUT. Eso no se ha cambiado, eso no se ha modificado, eso sigue igual. A todo el que le compremos debemos pedirle copia del RUT. Si está obligado a facturar, que nos entregue factura electrónica. Si no está obligado a facturar, pídale copia del RUT.
Ah, es que el pobre señor no tiene copia del RUT. Entonces tiene dos opciones. Ya usted sabe que eso no lo puede llevar como costos y gastos, o sencillamente la otra opción es no le compre. Porque si le compra sin pedirle copia del RUT, ese gasto no va a ser deducible. Y además de pedirle copia del RUT, usted tiene la obligación de hacer un documento que se llama documento soporte de adquisiciones a no obligados a facturar. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se hace ese documento? ¿Cómo se hace ese documento? Y entonces la resolución 042 en el artículo 55 nos dice cómo hacerlo. Y dice, si usted es facturador electrónico, entonces debe hacerlo electrónicamente. Y si no es facturador electrónico, que eso está de más, porque si todos vamos a facturar, debemos hacerlo es electrónicamente. Pero la DIAN, ahí en la resolución 042, en el artículo 55, dice, los que cuando vendamos tenemos que hacerlo electrónicamente, cuando compremos ese documento de compra a no obligados a facturar, también debemos hacerlo electrónicamente. Es decir, vendemos electrónicamente, compramos electrónicamente. Los que están obligados a facturarnos, nos van a facturar electrónicamente. Los que no están obligados a facturarnos, nosotros hacemos el documento, pero lo debemos hacer electrónicamente. Entonces, mis queridos amigos, con esto que está aquí, con ese artículo 55 de la resolución 042, nuestras operaciones, tanto de venta como de compra, van a ser electrónicas. Si le compramos a alguien que factura, chévere, porque él nos entrega factura electrónica. Y si le compramos a alguien que no factura, peor para nosotros, porque nos toca hacer a nosotros mismos el documento de adquisición, documento soporte de adquisiciones a no obligados a facturar. Pero como hoy la página de la DIAN, todavía los ingenieros no han diseñado el documento electrónico llamado compras a no obligados a facturar, entonces dicen, hágalo temporalmente. ¿Y el temporalmente cuál es? Hágalo temporalmente mientras nosotros diseñamos el documento electrónico. Mientras que nosotros diseñamos el documento electrónico, hágalo físicamente. ¿Y qué significa hacerlo físicamente? Físicamente significa hacerlo en talonarios o hacerlo a través del computador e imprimirlo en una impresora. Ahora no van a salir como me dijo alguien allá en Santa Marta. ¿Impresora de qué marca? Me tocó decirle Epson. Bueno, y ahí Epson no me pagó ninguna publicidad. Entonces vayan dimensionando cómo va la cosa. A partir de ya tenemos que facturar electrónicamente y recibir facturas electrónicas. Y aquellos 3 o 4 que no están obligados a facturar, nosotros nosotros mismos vamos a hacer el documento soporte. Que hoy lo hacemos físicamente, pero que ya en nuestra mente debe estar proyectado a que debe ser electrónicamente. Y dice,
Y si queda alguno por ahí que no esté obligado a facturar electrónicamente, entonces la compra también la hace mediante un documento físico. Porque los facturadores físicos cada día van a ser menos. Y dice la DIAN, si hay alguno por ahí que se me escapó en la resolución y puede facturar físicamente, entonces el documento soporte cuando compre a los no obligados a facturar, lo hace físicamente. Pero ese físicamente es entre comillas. Y físicamente es que lo hago en un, un talonario, un manual con un lapicero, o lo hago en un computador y lo imprimo, pero dice, al final voy a sacar una resolución donde va a decir si diario, si semanal, si mensual o si anual, no lo sabemos. Usted me va a reportar la información de a quién le compró que no estaba obligado a facturar. Eso se llama la transmisión de la información. Dice, a los que hagan el documento físico, entonces después me deben transmitir la información. Mientras que, mientras que yo preparo el documento electrónico para que lo hagan de una vez. Entonces, este seminario sería interesante que aquí estuviesen los dueños de las empresas, que estuvieran los gerentes de las empresas. ¿Para qué? Para que sepan que esto de físico es temporal. Y miren que va así, házmelo físico y luego me mandas un resumen de todo lo que le compraste a las personas que no estaban obligadas a facturar. Pero mientras que yo preparo, así como va a haber facturas electrónicas, también van a haber compras electrónicas. Mejor dicho, todo me lo vas a mandar electrónicamente. Entonces, se lo voy a poner así facilito. Con la escuela de impuestos, nosotros tenemos la obligación de facturar electrónicamente. Y entonces el documento soporte de compras a no obligados a facturar, ¿cómo lo vamos a hacer? Temporalmente, físicamente, y transmitimos la información. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la DIAN ya diga, ya ese documento se va a hacer no físico, sino electrónico. Y dice, ¿y qué pasa si le compramos a alguien que no es residente en Colombia? ¿Qué pasa si le compramos a alguien que no es residente en Colombia? O sea, es una importación. No, no, estoy hablando de, de prestación de servicios, contrato de prestación de servicios, asesorías técnicas desde el exterior, cosas como esas. Entonces, listo. Si celebran contratos con personas o entidades que no son residentes en Colombia, no le podemos exigir factura electrónica a ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar también el documento soporte de compras a no obligados a facturar. Pero a ellos hay una norma que está por allá en el artículo 437, raya 2, que dice que cuando compremos servicios a no residentes en Colombia o entidades que no tienen domicilio en Colombia, tenemos que calcular un IVA presunto y retenerlo. ¿Cómo funciona eso? Como funcionaba antes el documento equivalente cuando le comprábamos al régimen simple. Así funciona. Que teníamos que calcular un IVA
eh, un IVA ficticio asumido con a los que antes llamaban régimen simple, que ahora se llaman es no responsable, de acuerdo al artículo 437, ya se quitó la obligación de la retención de IVA, del IVA supuesto, del IVA teórico que llamaban. Pero eso se quitó para los nacionales, pero para los extranjeros que nos presten servicios no ha desaparecido del ordenamiento tributario. Ahí está en el numeral 3 del artículo 437 raya 2, que dicen que debemos calcular el IVA y retener el 100% de ese IVA teórico. Entonces también tenemos que declararlo, tenemos que incorporarlo al documento. Y también tenemos que hacer la retención a título de renta de que trate el artículo 408 del Estatuto Tributario por pagos al exterior. Si no hacemos las dos cosas, entonces ese costo y ese gasto no va a ser procedente ni me va a dar derecho de IVA descontado. Y en las importaciones de bienes, en la importación de bienes, me dice la norma que el documento soporte de todas las importaciones va a ser la declaración de importación y me va a dar derecho a costos, deducciones, impuestos de contable y todo. Entonces miren que en la prestación de servicios, si obtengo servicios desde el exterior, sí tengo que hacer el documento soporte en adquisiciones. Si es por importaciones, no tengo que hacerlo, sino que el documento que me va a soportar la importación va a ser la declaración de importación. Y por último, para ir cerrando la charla y hacer un ejercicio que tenemos aquí, una demostración, están los requisitos y condiciones de ese documento soporte cuando se le compre a no obligados a facturar. Debe haber una denominación expresa, se debe llamar así, documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. No se puede llamar de otra forma. No le pongan documento equivalente. Ya le dije al ingeniero del software nuestro, cámbiele el nombre al documento equivalente y llámelo ahora documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar. Debe tener la fecha de operación y la fecha de operación es la fecha en que sale el documento. Debe tener los datos nuestros, los datos de quien nos vende, del proveedor, del que nos presta el servicio. Por lo menos debe tener 3 datos, nombre y apellidos y documento de identidad, el NIC. Los datos nuestros, los datos nuestros, que somos los que adquirimos el producto. Debe tener una numeración, no es numeración de facturación, es numeración de documentos, soportes en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Esa numeración debe estar autorizada por la DIAN. Y la DIAN dice, mientras que solicitas la numeración, puedes seguir con tu numeración interna, pero apenas me solicites la numeración, anula todo lo que tengas sin llenar y comienza a expedir con la nueva numeración. Entonces este es un cambio fundamental, un cambio grande, porque antes nosotros hacíamos algo parecido. Cuando le comprábamos al régimen simple, a los no obligados, a no responsables de IVA, nosotros hacíamos un documento equivalente. Es algo parecido. Ahora ya no se llama documento equivalente, ahora se llama documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.
¿Quién lo hace? Esto es importante. ¿Quién tiene que hacerlo? Es el que compra, nosotros que compramos. Y tengo una amiga allá en, en los llanos orientales que nos llamó que el funcionario de la DIAN decía que todos los no obligados a facturar eran los que tenían que pedir la numeración de autorización para hacer estos documentos. Un funcionario de una oficina que tiene la DIAN que se llama Oficina de Desorientación al Contribuyente. Miren lo que le estaban diciendo. Y ella le tomó copia al chat, en el chat de la DIAN. Decía ella, ¿cómo hago yo para solicitar la numeración de facturación, la numeración de documentos, soporte en adquisiciones efectuadas no obligado a facturar? Y decía, no, es que no es usted, porque usted tiene su factura de venta. Eso tienen que hacerlo son los prestadores de servicios que no están obligados a facturar. Sí, dígale eso al señor que corta los árboles, que él tiene que ir allá a la DIAN a pedir una numeración de facturación, una numeración de documentos soportes no obligados a facturar, y que él cada vez que no son ellos, no son ellos, somos nosotros. Este documento, señores, en términos prácticos, está reemplazando al que nosotros ya conocíamos como documento equivalente. Pero ¿por qué lo quitaron de documento equivalente? Porque este no es un documento de venta, este es un documento de compra. Y los documentos equivalentes son equivalentes a factura de venta. Y este es un documento de compra. Es como yo soporto que le compro a los que no están obligados a facturar. Tenemos que hacerlo. Somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que pedir la autorización de numeración de esos documentos. Debe tener una descripción del bien y del servicio prestado y el valor total de la operación. En el caso de que sean prestadores de servicios del exterior, adicionalmente, tiene que llevar el IVA asumido y las retenciones en la fuente. Bueno, aquí también las retenciones en la fuente también hay que hacerla acá, porque es obligatorio retener. Bien, con esto, ya una vez el gobierno haber expedido el decreto 358 en el mes de marzo y luego la DIAN sacar la resolución 042 en el mes de mayo, el día 21 de julio, la DIAN sacó un comunicado de prensa. El comunicado de prensa 055, donde dijo la DIAN que ya había habilitado su portal transaccional, portal de la DIAN, ya lo había habilitado para que los contribuyentes comenzáramos ya a solicitar la numeración del documento soporte, la autorización de numeración del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Nosotros como Escuela de Impuestos lo habíamos sacado antes y nosotros entramos y encontramos que estaba habilitado y sacamos la autorización para eso, para numerar los documentos soportes de compras a no obligados a expedir factura. Y cuando ya la DIAN el día 21 lo hizo, ya nosotros lo habíamos hecho. Entonces dice la DIAN, bueno, ya que ustedes lo hicieron, ya cumplieron con su obligación. Los que a 21 de julio y a fecha de hoy no lo han hecho, dice la DIAN, que tienen plazo hasta el 15 de agosto para hacerlo. Entonces, todas las empresas de Colombia estamos en obligación de entrar a la página de la DIAN y solicitar la autorización de numeración de los documentos soportes de las compras
a no obligados a expedir factura. Entonces ya está habilitado, ya lo pueden hacer y tenemos plazo hasta el 15 de agosto. Hoy es 4 de agosto, tenemos 11 días para que todas las empresas ya comencemos a pedir la numeración de documentos soporte. Ahí hay la página de la DIAN, hay unos instructivos de cómo hacerlo. Es el mismo proceso que usted hace para pedir la resolución de facturación, la autorización de facturación. Lo único es que ya no va a escoger facturación ni por computador, ni por papel, ni por post, sino que ahora va a decir es documento soporte. Y piden el rango y todo lo demás. Y luego, con la numeración, ustedes tienen dos opciones. Con esa numeración parametrizan el software o le llevan la numeración, la autorización de numeración, se la llevan a los impresores para que le hagan los talonarios. Porque al hacerlo físico lo pueden hacer por computadora e impresora o mediante talonarios y lapiceros. Porque lo vamos a pedir físico. Mientras que la DIAN saca el documento electrónico. Recomendación hoy, si ya estamos facturando electrónicamente, entonces ese documento no lo haga físico. Pídale a su proveedor de software que le adecue el software para de una vez comenzarlo a hacerlo por computadora e impresora. Hacerlo físicamente a través de computadora e impresora. Para que cuando ya la DIAN habilite el documento electrónico, sea mucho más fácil la transición. Y para cuando la DIAN nos dé los parámetros de cómo transmitir la información resumen mientras que lo hacemos físico, entonces nos queda mucho más fácil que el software nos dé el informe de todas las compras que hicimos a no obligados a facturar y sacar el archivo que vamos a subir luego a la página de la DIAN. Entonces, este es el proceso. Primer paso, entrar a la página de la DIAN y pedir la numeración. Segundo paso, parametrizar el software para meter los datos de la numeración o llevarle la autorización al impresor para que nos haga los talonarios. Tercer paso, generar el documento. Generar el documento es ya llenar el formulario e imprimirlo si es por computador o con lapicero si es a través de talonario. Y el cuarto paso que vamos a hacer es hacer la transmisión del documento. La transmisión del documento a través del archivo que la DIAN nos mande. Yo me imagino que va a ser algo parecido a la información exógena, un archivo en Excel en formato XML, donde vamos a llenar todos los datos de a quién le compramos y vamos a remitírselo a la DIAN. También me imagino que ese proceso va a ser cada 2 meses o anual para transmitir la información. Pero cuando ya la DIAN habilite el documento electrónico, entonces, ¿qué se va a anular? Se va a anular los talonarios, se va a anular la autorización por computador y entonces se llena y automáticamente se manda. Pero por hoy el proceso es este. Se pide la autorización de numeración, se parametriza el software, se generan los documentos y posteriormente se transmite la información de esos documentos que hemos llenado en un periodo de tiempo, en un lapso de tiempo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Esa era la pregunta que me hacían. Y dice sencillamente que si no facturamos estando obligados o si expedimos documentos diferentes a los que la DIAN autorizó,
sencillamente nos vemos inmersos en algo que aparece en el Estatuto Tributario, sanción por errores o por errores de facturación, que en algunos casos son sanciones económicas y en otros casos va incluso el cierre del establecimiento. La buena noticia que le puedo dar en esta tarde es que ya no le ponen sellado pruebación. Ahora le ponen un letrero que dice sellado por la DIAN. El que entendió, entendió, dijo el director de la DIAN. Sellado por la DIAN quiere decir que el que pasa dice, ay, ve, la DIAN lo selló porque ellos están haciendo las cosas bien. Entonces, en muchos casos es más penoso que nos pongan el sellito a que a que paguemos la sanción económica. De todas formas, mis amigos, el proceso es muy sencillo. Soliciten antes del 15 de agosto la autorización de facturación. Eh, Soliciten antes del 15 de agosto la autorización de facturación. Luego parametricen el software. Luego parametricen el software. Luego comiencen a generarlo y estén atentos a la expedición de que la DIAN expida la resolución de cómo vamos a subir la información de todos esos documentos de adquisiciones a no obligados a facturar para transmitirle la información a la DIAN. Entonces, ahí estoy mostrándoles en la pantalla la resolución, la autorización que sacamos acá en la Escuela de Impuestos, la autorización del documento soporte. Nosotros lo hicimos, vamos a ampliar aquí un momentico para que se vea mejor. Aquí está, la de AP Contadores, ahí está autorizado. Aquí está la fecha, le hicimos el día 3 de julio, ya estaba, desde el 3 de julio ya la DIAN lo permitía, solo que la DIAN sacó el comunicado el 21 de julio y nos dio plazo hasta el 15 de agosto. Ahí está, y ahí están los rangos. Dice establecimiento AP Contadores Públicos, documento soporte, prefijo EI, desde el número 1 hasta el número 10.000, tiene una vigencia de 18 meses y es del tipo de autorización. ¿Listo? Entonces ya hecho eso, lo que procedemos en este caso es a parametrizar el software, que en este caso, ya para parametrizar el software, entonces ya lo que tenemos es que parametrizar el software, entonces ya los datos de la resolución los incluimos en el software y comenzamos a expedirlo. Comenzamos a expedirlo. Nosotros, por ejemplo, aquí, a manera de ejemplo, te traje lo que hicimos aquí en el AP contable. Entonces, ahí en ese caso ya nosotros estamos expidiendo los documentos. Entramos aquí al software, ya para terminar. Entonces lo que hicimos fue, entramos al sistema, ahí nos vimos a algo que se llama comprobantes.
Cuando nos fuimos a comprobante, nos fuimos aquí a numeración de facturación. Ahí en numeración de facturación incluimos los datos. En facturación de numeración incluimos los datos. Dijimos que era autorización. Incluimos el número de la autorización del formulario de la DIAN, la fecha de la autorización, el número de inicio hasta el número final, que comienza desde el número 1. Hicimos la fecha de vigencia y escogimos aquí la opción de adquisiciones a no obligados a facturar. Ya con eso se parametrizó el software y ya inmediatamente lo que se entra es ya a hacer el documento, factura, comprobante de ingreso, documentos, soportes de compras a no obligados a facturar, y simplemente se escoge el número del tercero al que se le va a facturar. Aquí puse un tercero llamado José Arias, es decir, yo. Ahí están los datos. Escojo un concepto por el que voy a facturar, arrendamiento de bienes inmuebles, y entonces aquí escribimos el mes de julio. Vamos a pagar el mes de julio de 2020, cantidad 1, valor unitario, 1.000.000, y listo, eso es todo. Se le da a guardar y lo único que hacemos es imprimir el documento. Él hace el asiento contable automáticamente, se imprime el documento y el documento debe salir con todos los requisitos que dice el artículo 55. Debe llamarse documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Aquí están los datos de nosotros que adquirimos el servicio. La empresa se llama Comercial. Información general de la persona natural beneficiaria del pago es el señor José Arias. El detalle de la transacción, mes de julio, por concepto de arriendo, 1.000.000 de pesos. Si hubiésemos practicado retención, aquí aparecía la retención. Y si hubiésemos asumido IVA, si hubiese sido una transacción con un extranjero, la prestación de un servicio desde el extranjero, en ese caso, el IVA asumido, y listo, se imprime y la persona nos firma aquí. Y eso es todo. Eso es todo. También el programa permite hacer automáticamente también el egreso con el que le vamos a pagar. Una vez hecho el documento, ahí está el egreso, simplemente le damos guardar. Aquí se le debe 1.000.000 de pesos, debemos escribir que le vamos a pagar 1.000.000 de pesos. Y listo. Se le da a guardar y de una vez aparece el egreso. Guardamos esos dos documentos, le entregamos la plata, guardamos los dos documentos y eso es todo. Bueno, mis queridos amigos, no nos queda más que decirle muchas, pero muchas gracias